Bienvenidos al video podcast de Radiola Films en apoyo con el Criollo Producciones. Este año empezamos programación cultural gracias al apoyo del Ministerio de Cultura en su programa Concertación Cultural y el Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes. Hoy tenemos un invitado muy especial. Veníamos hablando de hacer este video podcast, lo debíamos hace rato. Y chévere que nos acompañe en los micrófonos de Radiola Films el señor Oscar Iván Pineda. Muchas gracias, Oscar, por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, a Radiola, al Criollo, por permitir como este espacio para poder compartir algo de lo que estoy haciendo desde hace ya varios añitos. Ya varios años en la realización audiovisual, ¿no? Sí, me gradué de la Universidad Manuel Beltrán en el 2005, desde ahí pues he trabajado como en varias cosas, como productor independiente, también he trabajado con productoras, haciendo contenidos como en todas las áreas del audiovisual y pues durante los últimos años pues orgullosamente instructor del SENA en el área audiovisual en el Centro de Formación en Actividad Física y Cultura. De la Manuela, Magíster en Escrituras Audiovisuales de la Universidad Magdalena, se ha desempeñado durante 18 años en distintos cargos audiovisuales para formatos como videoclip, video institucional, medios electrónicos, contenidos de ficción y documental, participantes en distintos festivales audiovisuales. Los últimos proyectos, Me Regala Fuego, Saturia, videoclip Antidiva. Estamos hablando de también producido con Radiola Films, Sin Servicio, y actualmente guionista y también director de La Comida Armandito, que también es otros temas que vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, Oscar, cuéntenos ese proceso, ¿por qué ingresar a los medios audiovisuales? Pues bueno, yo siempre, pues desde que estaba en el colegio, desde que siempre me ha gustado mucho la música, de hecho también soy músico. Estudié música, estudié cine porque pues no sé, el contar historias yo creo que lo tenía desde niño, desde que yo estaba niño jugaba con los muñequitos de pasta que ya no hay, entonces creaba mis historias, les ponía plastilina, me gustaba mucho como generar como mis propios mundos allí. Y ya cuando empezó como la adolescencia, todo eso, todo ese cine de los años 90, de la perubólica, que para esa generación pues era una manera de acceder como a largometrajes y a todo tipo de contenidos, a series. Entonces esa época pues me motivó mucho a averiguar pues todo esto del cine, de escribir. Siempre pues también me gustaba mucho escribir, y pues allí fue como ese acercamiento, ya como que llegó como la parte, culminar como el proceso del colegio, pues tenía como ya claro que quería era cine. La música pues estuvo ahí también rondando, lo hacía de manera un poquito más informal. Más adelante también como que empecé a estudiar, pero siempre pues fue como esa parte artística, como de contar historias, que es como lo que yo no, más allá de los títulos y de eso, yo creo que uno es un contador de historias. Uno en una clase está contando una historia de algo, uno hablando como estamos aquí, estamos contando una historia. Entonces yo creo que es como una vocación y una habilidad con la que vine de fábrica tal vez. Entonces eso fue lo que me motivó. Y el cine pues todo, pues al ser la combinación de todas las artes, hacer la combinación de muchas cosas en cuanto a conceptos y demás, tanto la ficción como la no ficción, pues fue como una oportunidad de poder allí encontrarme. Y ya cuando empecé a estudiar, pues obvio, conocer ya cómo se hacía, desde la realización, no sé, desde en ese entonces, en los 2000, es que todavía no había mucho auge de poder acercarse uno como a capturar sus propias imágenes, porque pues bueno, era más limitado los equipos y todo esto. El que tenía una cámara de video, mejor dicho, era privilegiado. Entonces y ya tener como los equipos en la universidad. Yo pues tuve la fortuna de hacer cine en 16 milímetros, 35 milímetros, entonces ya me siento como abuelo hablando de eso. Yo le hablo a los chicos del SENA de eso, ellos no se imaginan pues que fue aprender a hacer fotografía en análogo, hacer cine en análogo. Entonces toda esa, pues digamos, somos de una generación que tuvimos esa transición tecnológica, y es como lo que facilita ahorita ciertos procesos, ¿no? Bajar los costos, tener acceso pues a ciertas tecnologías. Entonces toda esa transición ha sido bastante interesante, vivirla desde el 2000 hasta esta época, pues tenerlo ha sido, ser parte como de ese proceso ha sido interesante. Y como que ya estamos todos los días viviendo, bueno, pues que estamos viviendo, yo creo que otra
otro ingreso como a otro umbral tecnológico, que es el uso de las inteligencias artificiales y todo eso. Entonces también nos hace como una generación bastante particular de transición de todas estas tecnologías. Cuando estaba en la universidad y como siempre también hablamos también como con los chicos, este campo es muy grande, entonces empezaste en la universidad que como yéndote a la fotografía, a la dirección, te veías como director o como siempre como A guionista, mí me ¿no? gustaba más escribir, o sea, escribir, yo era siempre el que generaba como las ideas para los proyectos. Curiosamente en la universidad solo dirigí un film minuto, porque me daba, pues no pereza, sino me parecía como que el director, era como que siempre había conflictos con todo el mundo, la responsabilidad pues de la dirección siempre me parecía como incómoda. De hecho a mí me gustaba más el sonido justamente. Entonces yo era muy gomoso porque también podía combinar como la música, porque pues uno ya conocía como los tipos de micrófonos, de las tesituras vocales, bueno, en fin, entonces como que era interesante a mí. De hecho el corto que hicimos final de la universidad, yo hice el sonido en dos cortos y me gustaba mucho el tema del sonido. Y ya con la dirección, pues digámoslo así, me encontré, pues ya después, porque yo trabajé mucho tiempo en postproducción, en productoras, cuando trabajé como independiente, pues era yo con yo producciones, entonces tocaba uno hacer de todo, y ahí fue cuando empecé a asumir como la dirección, ¿sí? Entonces, porque ya uno tenía que hacer de todo, entonces uno era un realizador con su camarita y era, no sé, grabar videos institucionales, grabar cositas como sencillas. Entonces allí uno empieza como a tener y a descubrir una habilidad de pronto de tener un equipo a cargo, ¿sí? Entonces, cuando ya empecé hace como en 2000, tal vez la dirección, digámoslo, por ahí de proyectos, cositas muy sencillitas, pero la dirección ya de tener como un proyecto fue cuando ya hice por ahí un videoclip que fue con una banda hace muchos años, se llama Parashock también, que tuve la oportunidad de dirigir, producir cuando trabajaba como independiente. Y era pues también como poner en práctica todo eso que también había aprendido en la postproducción, que digamos uno en la postproducción uno aprende mucho porque aprende los errores de todo el mundo y uno se vuelve como el que salva el día con un buen montaje. Entonces ahí uno aprende de cómo debe hacerse el proceso aprendí uno de buenos directores, aprendí de malos directores también, de los directores que eran un poco más frescos y decían en post confío y llegaban a arreglar las embarradas en la sala de edición. Y ahí aprende uno como de esos errores. Entonces uno aprendía, uno decía, no, ya cuando uno dirija de pronto, ya al tener la técnica de rodaje, el sistema de rodaje adecuado, dependiendo de la producción, uno va asumiendo como más un proceso, tener un proceso de rodaje de acuerdo como a las necesidades de cada producción. Y eso lo aprende uno en la postproducción mucho, en el montaje. Y yo he pues sabido como de muchos montajistas, hombres, mujeres, que en la dirección como que ya llegan y se sienten un poco más cómodos por haber conocido ese proceso de la postproducción. Pues después de tener mucho material como a cargo, de salvar el día, digamos cuando uno trabaja, por ejemplo, en una productora en donde hay que tener una entrega de una marca, de un video institucional y uno a 2 de la mañana editando y lo tiene que proyectar a las 7, 8 de la mañana en un lanzamiento de algo, entonces uno es donde tiene que sacar como sus habilidades y las bajo la manga que uno tiene desde el montaje, ¿no? Y ahí tiene la presión de un productor y tiene un director acá diciéndole cosas, bueno, en fin. Entonces eso sirve mucho y ahí ya después, claro, ya después en la dirección uno como que ya asume eso porque pues en últimas cuando uno está dirigiendo uno debe tener como unas capas, debe tener el software casi de edición acá en la cabeza y saber esto me puede servir, esto no me puede servir. Siempre tener un plan B, C, D, unos planos para poder contar la historia, porque pues una cosa es lo que uno tenga en un guión, en un plan de rodaje, en un guión técnico y ya lo que uno se encuentre en el set, ¿sí? La dirección lo busca uno o uno busca la dirección ya con los años o con el transcurrir o con los rodajes. Yo creo que a mí en mi caso me buscó porque yo siempre, como te digo, en la universidad yo como que veía eso, no, siempre cuando hacían los trabajos decían, no, productor y director y siempre era como que todos levantaban la mano y yo como que, y no. También me sirvió mucho que fui asistente de dirección en algunos proyectos, entonces también eso ayuda bastante conocer como todo el flujo, tener como la responsabilidad del set, también ayudó, pero yo creo que lo busca uno, ya cuando te digo independiente, uno le tocaba un cliente, o sea, desde que yo empecé, no sé, la BBC, bodas, bautizos, cumpleaños, como empezamos muchos, que es como
el inicio, como dicen los músicos, la chisga de uno es hacer esas cosas como que son más tener un cliente que está allí pidiendo su video de su evento, ya le toca a uno asumir esa responsabilidad. Entonces yo creo que sí lo busca uno de acuerdo a las necesidades. Ya después me di cuenta que, bueno, tenía como la habilidad, también mucho pensar, a mí me ha servido mucho pues también viniendo como teniendo como la parte musical allí presente, ver una producción audiovisual como música también, me ha servido mucho. Eso lo dice Robert McKee en el libro del guión, que una buena historia debe concebirse como una sinfonía. ¿Sí? Si traemos un poquito la referencia a la sinfonía, que es como la obra máxima de una orquesta sinfónica, es ver que ningún instrumento, ninguna cosa debe sobrar, ¿sí? Sino que todo debe estar en función de la historia. Entonces eso me ha ayudado bastante también para concebir un guión, que pues yo he tenido la fortuna de lo que es, de las cosas que he tenido como a cargo en guión y eso, que casi que el guión no se transforma mucho en la producción, ¿sí? Porque ya hay elementos que uno va pensando, esto me puede servir acá, esto está allí, este elemento que uno tenga en el guión, un objeto, si uno piensa ya en qué va a dirigir también un emplazamiento de cámara, un planito, una óptica, no se puede sumar o restar a la historia. Entonces eso también lo va adquiriendo uno. Y también pues la experiencia que sigo teniendo, porque yo no digo que pues, o sea, no me considero aún un director así, me falta mucho, tengo muchas cosas en la cabeza por hacer, pero también ha servido la experiencia de la formación, porque en la formación uno, no solamente en cada rodaje que ha hecho, digamos los que tú nombraste ahorita son unos como los que yo he estado en el guión, pero he estado también en la oportunidad de producir, de ser la producción creativa, que es cuando uno asesora un proyecto de unos chicos que están pues haciendo sus técnicos, sus tecnólogos en el SENA, se vuelven un productor creativo. Entonces también eso ayuda bastante porque también uno aprende, cada rodaje es como horas de vuelo que uno va teniendo, como el piloto que tiene horas de vuelo, uno de los rodajes con distintas circunstancias, dice con un celular haciendo cositas, o sea, ya con los equipos, bueno, uno aprende como de todo eso y aprende también de los compañeros instructores también, que ya con el tiempo se vuelven amigos, se vuelven ya parceros, de los chicos también que van descubriendo las cosas, una manera de hacer las cosas diferente a como uno lo piensa, y es muy importante también la formación autónoma, ¿no? A mí me gusta mucho ser muy gomoso de leer sobre dirección, sobre dirección de fotografía, sobre guión, sigo leyendo, comprando libros, sacando libros, PDFs, viendo muchos videos, leyendo sobre las vidas de grandes directores, y uno se da cuenta que en la dirección no hay un método, o sea, el que diga, no sé, es que no sé, ahorita creo que hay maestrías incluso de dirección, pero yo creo que la mejor es dirigiendo uno. Sí, porque hacer las cosas no hay un método, porque cada mundo aparte, cada persona tiene una manera de sentir, de llevar a imágenes, un guión, y eso es algo que la vida lo va enseñando. Si pueden haber chicos genios que a los 18 menos años, pues pucha, tienen unas cosas súper tremendas y pueden hacer la obra máxima, aunque haya gente, por ejemplo, Clint Eastwood, la vez pasada salió por ahí que él tiene 90 y pico de años y sigue dirigiendo. Entonces esto es algo que no termina uno de hacer, y es considerarse director, porque más en el caso de uno que busca las cosas independiente, que gestiona todo eso, pues claro, es un proceso, pero yo creo que me siento como contento porque como todo en la vida uno, no, ya tengo 41 años, pucha, me faltan cosas por hacer, y se compara a uno y dice, no, hay otras que han hecho, pero yo creo que es el camino que uno encuentre, eso no lo da, no hay como un camino, una fórmula adecuada para eso. Sí, toca hacer el cursito, ¿no? O sea, uno no llega experimentado, toca pasar por roles, Claro. toca experimentar, toca seguir conociendo, sigue uno información, ¿no? Lo que Claro. entonces diciendo, esto no termina, y chévere que pues que esto lo escuchen muchos jóvenes, y que realmente uno no llega a ser director de un día para otro, ¿no? Llega Claro. la experiencia. Y ese proceso de guión, muchas personas, me incluyo, no nos gusta escribir la historia, no sabemos cómo escribirla, no creemos que tenemos, o realmente escribimos pero no sale nada interesante, ¿no? Llegar a ese ejercicio de guionista, cómo se llega a eso, cómo experimentar esas historias y realmente poderle dar el ánimo a un grupo de decir, vamos a hacer esto porque esta es una buena historia en realización. Yo creo que uno tiene que pensar siempre, y es algo que se le olvida en la universidad, porque pues, o cuando uno empieza, y es uno caer en los lugares comunes, contar el mismo tipo de historias de lo mismo. Entonces yo creo que uno tiene que ser, pues hay una frase que eso es discutible,
que dice, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Eso no recuerdo quién lo dijo, creo que fue Tolstoy, León Tolstoy, sí, creo que fue Tolstoy. Para los escritores, y uno primero tiene que tal vez empezar a hablar de lo que conoce, ¿sí? Y después atreverse a hablar de lo que no conoce, porque pues también entonces por eso digo que es como una frase entredicho, que el guionista siempre tiene que escribir de lo que sabe, pero pues en últimas no es necesario, sí, eso es como relativo, pero yo creo que es como empezar a contar las historias más cercanas, o sea, me refiero personajes que uno tenga cerca, historias que uno tenga, que nosotros en Colombia con el realismo mágico y el realismo trágico, por ahí que también hablaba acá, que ahora se me olvidó, Caicedo, se me olvidó el de La Bruja, ¿cómo es? Germán Castro Caicedo, que él decía el de realismo trágico, uno tiene que hablar de esas historias cotidianas, las que están allí, que tienen una magia, que tienen unas cosas muy particulares, y no competir con Hollywood con sus historias, ni competir con Europa, porque ellos ya nos llevan... Es totalmente diferente el que Exacto, estamos haciendo que no en tiene Colombia, que ser ¿no? costumbrista, ¿no? Porque la gente piensa que también el cine colombiano tiene que ser lo más costumbrista, que lo hablábamos también en un evento hace una semana, que tuvimos aquí también en Canterbury, que es lograr ese equilibrio entre lo comercial, lo artístico, por decirlo de alguna manera, aunque a mí me suena demasiado prepotente ese término, que uno tiene que hacer solo el cine de arte o el cine de arte o contar esas cosas, porque para mí el cine es artístico, ¿sí? Todo, puede ser una película de Hollywood con grandes cosas, pero allí hay grandes artistas CGI que crean maquetas digitales, que hacen un montón de cosas, que las historias son más convencionales, es otro cuento, pero igual hay un esfuerzo grandísimo en cualquier pieza audiovisual que uno genere. Entonces en ese caso sí es como contar de lo que uno sabe, salirse un poco de la zona de confort, de querer uno contar, porque uno inconscientemente al principio que empieza a contar historias, quiere es como contar cosas de uno, y es salirse un poco de esa zona de confort. ¿Cómo será crear un personaje, un abuelo, un anciano de 80 años, un niño de 4 años, una mujer, un homosexual? ¿Sí? No tengo que ser propiamente un niño de 4 años, bueno, ya lo fuimos, en el caso pues de los que tenemos ya cierta edad, que ya hemos pasado por varias etapas, pero sentarse en los zapatos de lo femenino, de todo eso, entonces también atreverse un poco a salirse de esa zona de confort y tratar de crear personajes que no necesariamente sean lo de uno, pero que sí sean cercanos. Entonces, en las cosas que yo he escrito y que por fortuna se han llevado a la pantalla, tiene como un poco de todo, tiene cosas mías también de lo que yo conozco, de lo que me ha tocado personalmente, de lo trágico, de lo cómico, y ya se empieza como a hacer un desarrollo de todo eso y ya empiezan las ideas. Y yo pues soy alguien que tengo acá en el celular un montón de vainas, de loglines, de cosas que cuando uno necesita algo, que eso es la frustración de los guionistas también, ¿sí? Porque pues una cosa es el guionista que se dedica a escribir y otra el que se dedica a escribir y dirigir, que no siempre, digamos, en la industria, en las grandes industrias se da muy poco, ¿sí? Se da más en Hollywood, por ejemplo, un guionista escribe un guión, lo vende a una productora, la productora escoge el director de fotografía, actores, ¿sí? Uno en el cine independiente pues se puede dar como esa fortuna y pues no siempre es así. Yo he tenido la oportunidad de escribir cosas que las he visto después y uno dice, ahí sí la frase del Padrino, ¿qué hicieron con mi muchacho? Que uno dice, pucha, la embarraron, Ese cambio. la embarraron y uno no lo sentía así, el diálogo, uno sufre mucho cuando ve un diálogo que le cambiaron, que uno lo pensó como con un ritmo, como con unas cosas, porque también es algo, es un consejo también que yo doy siempre, sobre todo en el guión cinematográfico, y eso lo dice, no lo digo yo, sino lo dicen muchos guionistas, a mí tengo grandes guionistas que me han influenciado, Guillermo Arriaga, mexicano, guionista de Amores Perros, de Babel, trabajó con González Iñárritu pues en todas estas películas. Él dice que el diálogo, y lo dice bueno Aristóteles también, el personaje es lo que hace y no lo que dice, el diálogo tiene que ser lo último para que a lo que debemos acudir. Entonces uno sufre cuando escribe, cuando uno ve, no, es que le metió, o el actor le mete morcilla, no lo que dice meterle morcilla, entonces yo digo, buenas tardes, ¿cómo estás? O buenas tardes, qué chimba, y entonces llega el actor a decir, buenas tardes, qué chimba, Severo Díaz, y empiezan a decir, no, es que eso no lo mete así porque eso resta ritmo, y este personaje no actuaría así, sí, también eso es un poquito, entonces yo creo que eso de contar historias y eso lo tiene uno inherente, si O sea, que nosotros... está de acuerdo que con el guionista, que el guionista también dirige. De algún modo, claro, tiene que haber también una interpretación, sobre todo cuando uno lee de los guionistas, de los directores que no son guionistas. Por ejemplo, Hitchcock, él participaba en el guión,
pero él tenía una libertad bueno, claro, pues estamos hablando pues de un monstruo obviamente, pero él por ejemplo tomaba muchos, con los guionistas él trabajaba, tomaban muchas eh, malas obras que malas novelas de suspenso que eran muy malas y las convertían en tremendas películas, porque el cine y la literatura pues manejan lenguajes diferentes. Entonces en ese caso, pues es yo creo que es, pues, no, y además no todos los guionistas dirigen. Yo he conocido guionistas que les da pereza ir a un set, que les da pereza mamarse, no sé, 14 horas ahí, que eso también es otra cosa, ¿no? Sí, todo el mundo no está ahí No para está, estar exacto. en Entonces, set todo el tiempo. son más de estar en su casa con su computador, entregando, escribiendo, pues funciona mucho en las series, ¿no? El Hay cuarto de muchos escritorio. guiones que tenga Oscar que que los ha guardado. Claro, yo no Mucho. sé, tengo 3 escritos de largometraje, sí, uno que le he dado más, que fue el que hice en la maestría, que pues tuve la fortuna de, quedó pues en los 4 mejores de la promoción de la que yo estuve en Nigermana, que estuvimos, que es Saturia, que estuvimos pues allí en el FIXI de 2020, que infortunadamente fue el FIXI que se atravesó con la pandemia. A eso iba, que ibas a viajar al FITSI. No, sí estuve allá. Sí estuviste. Y cancelaron o sea, yo presenté el pitch y al otro día cancelaron el FIXI. Entonces al Bien. otro día, pues claro. Empezó además, pandemia, ¿no fue? Sí, entonces ahí pues casi que por unos días nos habíamos quedado pues, por allá, porque a los pocos días cerraron los aeropuertos y todo esto. Entonces eso fue frustrante porque claro, ahí había uno sentirse pues allá aparte como de todo el evento, un evento que es bastante importante, que es el pitch ganador en el marco pues de las jornadas también académicas que hay en el FIXI. Entonces claro, eso fue tremendo porque pues había toda una agenda, habían ruedas de negocios, habían cosas, y casi que el último día pues ya desparchado todo el mundo, tocó ir al mar y esperar para devolverse uno el sábado. La parte, pues claro, es frustrante, ¿no? Y así pasa mucho. Hay grandes guiones que se quedaron apilados en una máquina de escribir por allá en los años 80, 90. Y usted dice, ya esto lo escribí o lo vi en otro lado y claro, otra vez. claro, porque es que hay una frase muy chévere en el guión y es escribir, es reescribir. Eso, un guión no se escribe a la ligera, ¿no? No se escribe, uno tiene que pasar muchas, y uno casi que cuando tiene la fortuna de ir a producción, ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo en versiones. Un corto, más o menos? En corto, ¿cuánto te demoras escribiendo un guión? Pues depende. Por ejemplo, el de este que se llevó a la pantalla, que tú pues, fuiste parte pues, de esa producción, tuvo como unas 5 reescrituras, ¿sí? Y se inició hace un año, más o menos en mayo del año pasado, abril, mayo. Yo tenía un logline, tenía una sinopsis, tenía escaleta, porque él no tenía ni siquiera el guión, ¿sí? O sea, no tenía el guión de completo. La comida de Armandito. Sí, yo quería hacer otro, uno que quiero hacer, que también es una temática muy similar. Y era el que era como mi caballito de batalla, que yo lo mandé a convocatorias, que eso es otra cosa, ¿no? Lo frustrante que es mande y que no salgan. Entonces yo dije, no, está la oportunidad, se dio la oportunidad con la gestión del proyecto Senova en el SENA, y yo dije, no, este es el corto que yo quiero hacer porque se presta más para ciertas circunstancias, y claro, yo escribí mayo, fines de semana, todos los días en el celular, iba avanzando, chin, 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 y fueron como 2 meses más o menos, que ya es uno el guión cuando uno tiene una primera versión, 2 versiones más o menos. Fue la segunda versión que ya compartí con el equipo técnico y con el equipo, pues las cabezas de área que pues tuve la fortuna de compartir pues esta historia, y ya cuando ellos empiezan a aportar, que es ya cuando uno dice, uy, esta persona lo lee y me da una idea, o se lo leo a mi esposa, por ejemplo. Entonces ella me dice, no, es que eso es algo importante en la escritura de guión. No puede tener sus ideas, pero igual en últimas todas las personas son espectadores y todas las personas te pueden dar una opinión, ¿sí? Y dice, no, esto no es así, esto no lo diría una persona, esto me parece raro, esto me parece... Entonces también eso empieza uno a enriquecer el guión con lo que te van diciendo. Ya cuando llega, por ejemplo, ya el trabajo de producción y tienes un director de fotografía, una directora de arte, un productor, una productora, y los actores pues también empiezan a hacer una reescritura. Sí, entonces casi que el guión, ese bebé se empieza a crecer. claro, ya no es de uno, y es algo que los personajes ya no son de uno, así como un hijo, sino ya empiezan ellos a tomar, y uno no puede forzar las cosas, ¿sí? Entonces eso es algo interesante porque claro, guiones y cosas hay muchas, de serie tengo por ahí también ideas, pero también es eso, yo creo que todo llega con su madurez, todo llega cuando tiene que llegar, y uno encuentra como el momento correcto para decir, uy, acá es donde se puede hacer esto,
y hay otro momento que uno dice, no, este no lo voy a mandar acá porque le falta, y tal vez no es el momento porque falta investigar o falta más cositas, entonces eso, que es importante eso, la investigación también en un guión es tremendo, uno tiene que leer, conocer, no solamente para crear el universo, si estamos hablando de un tiempo y espacio, sea muy cercano a nuestra época o sea diferente, sino también contextos, forma de hablar, los idiolectos de las personas, cómo hablan, crear todo eso para que no sean planos, sino que los personajes tengan también matices, sean variopintos, tengan como su magia, sea pues, ficción, sea thriller, o sea acción, o sea comedia, sí, todo debe tener como una construcción para que el espectador lo vea verosímil, lo haga reír, lo haga llorar. Para que tenga una exhibición, digamos, buena o excelente. Vimos ahí como en el perfil también tuyo del corto Me Regala Fuego, que estuvo en un festival. ¿Cómo llega un corto de que tú diriges, que estás pendiente a un festival internacional? Eso lo hicimos con Diana Fajardo, una profe también del SENA, casi que fue ahí codirección, co-guionistas, perdón, construyendo la idea, porque ella me dijo, no, es que hay Smart Films, yo siempre he sido como muy reacio a ese tipo de convocatorias, porque ya también había participado en una y uno dice, esta vaina no va a quedar, bueno, la experiencia, se presenta uno, chévere. Y ella me dijo, no, hay una convocatoria de Smart Films, yo lo había escuchado, de hacer cine con celular, entonces ¿por qué no lo hacemos? Entonces yo le digo, no, pues listo, chévere. Entonces, mira, yo tengo una idea de esto y empezamos a construirlo los dos, la idea, ella pues fue la actriz, también ella tiene experiencia pues escribiendo, le gusta escribir y ya empezamos como a consolidar un equipo muy pequeño, ¿sí? Eso lo hicimos con un equipo muy pequeño de producción, lo hicimos en una tarde, que es una historia pues de un campesino que va en una flota de estas intermunicipal y se encuentra una mujer que llama la atención y después, bueno, se dan unas situaciones entre ellos y da como una situación ahí como un poquito extraña y entonces empezamos con eso. Entonces, ¿cuál era nuestro recurso humano inmediato? Pues los profes y los aprendices del SENA. Entonces yo fui con un chico de audiovisuales, ella convocó a sus chicos también que estaban en ese entonces en formación, el sonido, la voz y la musicalización la hicieron dos profes también con los que hemos trabajado, Miller y Andrés, y fue como ese primer arriesgón que tuvimos para pues trabajar, ¿sí? Para conocer uno cómo trabajaba, también yo entrar como en una dinámica que era como trabajar con personas y formarlas a la vez, que eso es otro cuento, ¿sí? Y salió, y nosotros pues listo, lo hicimos, chévere, yo hice todo el proceso de postproducción, colorización. ¿Y quién hizo ese contacto internacional? ¿Cómo llegaron al...? Lo de Albaida, eso fue... yo no recuerdo cómo fue eso era un cine, como el corto tiene un componente que no hay un solo diálogo, ¿sí? En dos diálogos creo. No, sí, son dos diálogos. Entonces era de cine silente, entonces hice una convocatoria por plataformas, por todo eso fue antes de la pandemia también, que ellos estaban en España justamente, dos de los profes, sino que eso es Albaida, ellos están en Barcelona y Albaida queda un poco lejos, entonces ellos iban a ir y bueno, al fin no pudieron y lo hicimos y quedó en la selección oficial, fue chévere porque claro, ya hemos hecho el corto y pues era como moverlo, ¿sí? Entonces también es eso que uno a veces con los productos se puede quedar y es la quinta etapa, digamos, de la producción, que es la exhibición y la distribución, y a veces muchos proyectos se mueren ahí. No llegan ahí. Nos ha pasado mucho con algunos chicos que tienen muy buenas cosas y tal, el tiempo, ya uno se dedica a otras cosas, pero bueno, es algo que también está en la gestión pues cultural y la gestión también de una producción pues ejecutiva que se asuma de esos proyectos. Entonces pues lo hicimos chévere, cuando fue la selección oficial en Smart Films pues fuimos al evento, alfombra roja, no sé qué, que era eso, porque era como un proyecto que habíamos hecho como muy minimalista, el corto fue hecho con celular, no tiene luces, ni se grabó sonido directo siquiera, sino todo se hizo en la post. Todo es hecho con celular. Celular, sí, entonces no hay luz. Pero tiene muy buena factura. Sí, exacto, porque pues tenemos la fortuna también que allá había quien hizo cámara, todavía un cámara de Caracol, ahí también amigo de Diana, y con él pues logramos hacer como la dirección ahí de foto también chévere, y lo pensamos muy bien, o sea, siempre yo he sido como muy de hacer guiones técnicos, del guión literario, trabajarlo, de pensar muy bien los planos, que eso es algo que a veces la gente no lo tiene en cuenta, que llega como al set a poner la cámara, pues a mirar a ver cómo pone la cámara y ya. Entonces esa construcción de
de la pre me parece muy importante. La pre yo creo que tiene que estar en el mismo guión, aunque el guión no es un documento en el que se sugieren planos y no debe serlo, pero sí debe haber un sentido de cómo la cámara va a hacer esa puesta, va a cubrir esa puesta en escena, ¿sí? Entonces ese lo planeamos muy bien, lo hicimos como muy, y sirvió como ejercicio también para después mostrar, pues, digamos a los chicos, porque los chicos uno en la formación dicen, bueno, y usted habla tanta miércoles y ¿qué ha hecho? Sí, Hablemos de muéstreme tu algo. último hijo, La comida de Armandito. Creo que es un corto que tiene muy buena visión, que le estás metiendo todo el empeño, que ha tenido bastante apoyo, que el día del rodaje pues pude asistir y parecía más una película que un corto, mucha gente camellando, muy profesionales, equipos profesionales. Cuéntanos las alianzas, cómo poder llegar a esas alianzas que tuviste con pues con Cenova, y que también pues como les decía, esto es para el público juvenil, que puedan acceder a estas convocatorias. Y cuéntanos sobre La comida de Armandito. Pues bueno, eso empezó el 2022, que fueron, bueno, Cenova es el área de investigación del SENA, que ellos pues tienen distintas dentro de su, pues digamos sus distintas vertientes. Una de ellas pues es la investigación e innovación, y era pues en sí el corto pues es un producto de la experiencia que era realizar, de alguna manera buscar nuevos procesos de formación en función de la formación en audiovisual a través de los semilleros de investigación. Entonces era uno de los productos, pues es el cortometraje, otro es el making of, otro un evento que se realizó también, y en sí era realizar un campamento, un bootcamp audiovisual con aprendices del SENA, cosa que ya habíamos hecho nosotros. Este modelo lo habíamos un poquito tenido en cuenta cuando estuvimos en formación con Congo Films, y era una, pues digamos, es una estrategia también de formación intensiva, en donde ya no es un ambiente de formación, ya no, el instructor ya no es instructor, sino también hace parte, pues lidera ciertos procesos y tiene como Pero un eso sentido más fue activo. como apoyo desde el SENA o apoyo como director Oscar No, Pineda. fue, digamos, fue como instructor investigador. Entonces era los recursos, no eran recursos obviamente sobre el cortometraje, sino eran recursos que se le brindaban al SENA, que fue unos equipos de postproducción que llegaron pues más adelante, incluso del proceso de postproducción incluso. Pero era como dar vía libre para poder hacer el proyecto, ¿sí? Entonces era poder convocar a través del semillero de investigación y a través de la experiencia de realizar un cortometraje, llevar a cabo como esta estrategia de formación, esta estrategia didáctica activa, que es como se denomina el bootcamp, y poder pues realizar todo el ejercicio desde la concepción de un guión, desde la selección de unos perfiles. Entonces en ese proyecto pues tuvimos la fortuna de tener aprendices en formación, aprendices en etapa productiva, aprendices en egresados, porque pues era un equipo técnico, pues más o menos alrededor en producción. En la producción fueron como unas 22 personas, 23 personas con actores, y ya en la pos y todo fueron como unos 30, fuimos unos 30, porque también después al proceso se incorporaron instructores del área de música, instructores que ya habían trabajado con el SENA también en el diseño sonoro y en el film score, en la composición musical. Y fue como una experiencia bastante gratificante, porque pues fueron sumándose personas y como que todos aportaban muchas cosas. También tuvimos la fortuna de tener una fundación que es la Casa Archimia en la Candelaria, que pues nos proporcionó la locación. Bueno, y empezaron como a aparecerse personas que aportaron bastante. También es un producto SENA 100%, porque participamos instructores, personas y profesionales también del área que habían participado en el SENA, como el director de fotografía, como Juan Sebastián Díaz. Y así pues fue sumando todos los actores, pues son egresados, los tres, la protagonista y los dos personajes principales están allí, pues son SENA. Entonces fue una oportunidad bastante interesante. Y en cuanto a la parte pues ya de Cenova, es eso, es permitir la oportunidad, porque siempre es complicado el área, sobre todo el arte, en estos procesos investigativos, llevarlos pues a un escenario, y equipararlo como con otros proyectos que se realizan en otras áreas, porque siempre es muy pensado a lo cuantificable, y hay cosas dentro de lo artístico que no se pueden cuantificar, ¿sí? Entonces, o cualificar también. Sobre todo la cualificación es decir, no, es que
corto es de 1 a 10, ¿cómo lo puedo evaluar en ciertas circunstancias? Tal vez en un concurso o algo así, pero siempre tiende a ser subjetivo. Entonces, más que el producto, es la experiencia lo que se llevó como proyecto de formación. Que la experiencia pues dio como resultado el cortometraje, pero también el proceso que hubo detrás, que fue lo satisfactorio, porque pues claro, era tener pues equipos técnicos, herramientas, grip, cámaras, bueno, todas las herramientas que por fortuna pues contamos en nuestro centro de formación, y era como también hacer ese fogueo de esos equipos, ¿sí? Pero queda un producto finalizado ya para exhibir, ¿no? Sí, por fortuna una buena factura, pero yo creo que también la selección de las personas. Yo creo que hablábamos con Rodrigo Alejandro Ariza, gran amigo, compañero, instructor, que me dijo, no, pues seleccionaste muy bien el equipo. Y yo creo que sí, yo creo que tuve como de todas las épocas que yo tenía en el SENA, como que escogí lo mejor, ¿sí? Y se dieron dando, sí, o sea, se fueron dando, y yo le decía, mira, y esto, listo, profe, no, para las que sea. Así era como contar como con mis chicos que había formado, y la oportunidad de todo. Decía, no, pues es que el profe está dirigiendo, chévere verlo. Y es chévere porque también que se den cuenta que pues uno es un humano, comete errores, sigue aprendiendo. Entonces verlo ahí uno estresado, que porque no llegó X, que porque no llegó Y, que porque no sale, verlo a uno ahí. Entonces también eso, pero es un equipo. Además, lo que yo te comentaba antes, ese guión dejó de ser un guión mío, ya pasó a ser de todo el mundo, ¿sí? O sea, todo el mundo aportaba, todo el mundo decía cosas, en la medida de las posibilidades, claro, porque tampoco puede ser una democracia, porque que allí es el cine un poquito lo que tiene, y lo audiovisual, es que de todas maneras alguien tiene que tomar decisiones, alguien tiene que tener responsabilidades también. Entonces pues esto recae en un productor y en un director, ¿no? En cierto modo, pues ya cuando la obra pues ya llega a su consolidación, pues es en un productor. Y era ver eso. Entonces ver, por ejemplo, Juan, cuando llegó y le llegó, no, mira, podemos meterle algo así, hagámoslo así. Yo, sí, chévere. Y llegaba de pronto directora de arte, no, también, mira que podemos hacerlo así, porque no lo presentamos en otra época. Yo, oye, chévere, no lo había pensado. Y así empezaba. Y ya cuando llegaron las actrices también, entonces ya era como, bueno, es que me gusta esto. Y las actrices pues decían, yo les decía, no, pero cámbiale algo al guión, que no, a mí me gusta el diálogo, me gusta como chévere, esta escena me gusta mucho porque como que puedo hacer esto, y ya empieza a dejar de ser de uno, ¿sí? Viejo Oscar, ¿qué viene ya para cerrar? Podemos estar aquí hablando 2 horas, no, claro, pero sí. El producto no lo impide. ¿Qué viene para la comida Armandito? ¿Cómo ves esa visión de la comida Armandito? Y qué viene para Oscar Pineda también como realizador, chévere, en los próximos años? Pues con el proyecto hicimos una exhibición, pues por temas del proyecto de investigación en el SENA, hicimos una exhibición con un focus group allí, de aprendices, de algunos que participaron en la producción, invitados del SENA. Estaba pues en una fase, pues finalizando cosas allí técnicas. Pues tuvo bastante recepción, buena recepción, gustó mucho la historia, que era como ese focus group inicial que íbamos a hacer. Y ya en este momento ya culminó pues un proceso de colorización, de corrección de cosas. Falta incorporar diseño sonoro y corregir algunas cositas de la música. Y la idea es empezar a moverlo festivales, empezar a hacer toda la ruta de festivales, y ya con un producto más pues digamos que ya pasando por una fase ya de post, pues ya que uno diga esto quedó finalizado, me gustó. Pero claro, el otro era una exhibición un poco más también para cumplir con los tiempos del proyecto en cuanto a SENA, que fue bastante satisfactorio porque también era verlo allá en la pantalla, ver la reacción de la gente, y eso es lo que viene como para ese proyecto. Y pues yo en lo personal pues también tengo este año como la idea de trabajar por ahí en un videoclip también personal que tengo, de un proyecto musical personal, poder como unir las dos cosas que más me apasionan, la música y el cine, que espero hacerlo a finales de este año, y pues seguir también con otro cortometraje para el otro año. Este año no creo, porque pues también, entre otras cosas, La Comida Armandito pues fue producido, yo puse el dinero también de mi parte para poder suplir ciertas cosas, si bien tenía el apoyo de amigos, de los aprendices, del SENA en ciertas circunstancias, pero también pues había... Claro, se va dinero en una producción, exacto, grande, pequeña o mediana, se va dinero, todo ¿no? Eso, y yo sí quería que todo estuviera, que todos estuvieran con su comida, con sus refrigerios, con sus cosas bien aseguradas, los actores también que tuvieran un pago también. Yo decía, si le pudiera pagar a todos los honorarios que todos tienen, lo haría, pero pues por eso es una coproducción también, ¿no? En eso es un trabajo de todos, y eso es como lo que continuar allí en los procesos de formación también del SENA, que también hay bastantes cosas interesantes. Y ya personalmente
es lo que te cuento de un videoclip y tal vez hacer la pre de un proyecto que también quiero realizar, un cortometraje para el próximo año. Bueno, viejo Oscar, qué bueno tenerlo en los micrófonos de Radiola Films. Debíamos esta entrevista. Muchas gracias, chévere por la oportunidad. La idea es que los chicos sepan y conozcan que se puede vivir de la producción audiovisual. Para finalizar. Se puede, pero hay que ser muy perseverante. Demasiado perseverante. Muy cosas gratificantes. Hay también que apuntarle a varias cosas. Hay que apuntarle, no solo casarte con una sola visión del audiovisual, sino para sobrevivir, para el bienestar y para hacer lo que uno quiere, también buscar ese equilibrio, que es difícil, pero se puede lograr. Bueno, estamos grabando aquí en Canterbury, Café Bar. Nos prestaron las instalaciones, un convenio que también hizo la Fundación El Criollo Producciones, y nuestro invitado fue Oscar Iván Pineda Céspedes. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias. Este programa fue con apoyo del Programa Nacional de Concertación Cultural y el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes. Muchas gracias, viejo Oscar. Listo, gracias, Jimmy, todo bien. Colombia, potencia de la vida.